El 47,5% del dinero sobre 100.000 euros se convirtió en acciones de un banco quebrado. No lo ordenó una dictadura, fue la Unión Europea, en 2013. 5 países hicieron algo parecido con los ahorros de su gente. Lo más incómodo no es el porcentaje, es la hora en que se firmó. Este es el expediente de 5 puertas que se cerraron con el dinero dentro: Argentina, Grecia, India, la Unión Soviética y Chipre. 5 decretos, 5 fechas exactas, 5 veces la misma frontera. Vas a ver cuánto se congeló, qué letra pequeña lo permitió y quién cobró. Los ordenamos de menor a mayor daño. Antes de abrir el primer expediente, la letra pequeña que casi nadie lee. El saldo de tu cuenta no es dinero tuyo guardado en una caja. Jurídicamente, es un crédito contra el banco, una promesa de pagarte. Por eso, basta un decreto para reprogramarla. Ninguno de los 5 casos fue ilegal. Ese es exactamente el problema. Cada expediente se abre igual, como una ficha de autopsia. Primero la fecha del corte, con la hora exacta cuando consta. Después la cifra congelada, la que el decreto puso por escrito. Luego la letra pequeña, el artículo concreto que lo hizo legal. Y al final, la pregunta que casi nunca se responde en televisión: ¿quién cobró la diferencia? 5 fichas idénticas, 5 países sin nada en común. Si el patrón se repite, deja de ser casualidad y pasa a ser método. El primero es el más suave de los 5, y aún así duró más de 4 años. Verano de 2015, Grecia. El gobierno de Alexis Tsipras convoca un referéndum sobre el rescate para el domingo 5 de julio. El domingo anterior, el 28 de junio, decreta feriado bancario y control de capitales. Los bancos no vuelven a abrir hasta el día siguiente a la votación. Durante toda esa semana, un país entero vota con los cajeros racionados. El límite fue de 60 euros al día, por tarjeta y por cajero automático. 60 euros para la compra, la farmacia y el transporte. Las nóminas y las pensiones se siguieron pagando con normalidad. Las transferencias dentro de Grecia funcionaban. Lo que se cortó fue el efectivo y cualquier dinero que quisiera salir del país. Ese corte se fue suavizando por partes, pero no desapareció del todo hasta el 1 de septiembre de 2019. El decreto no apareció de la nada, llegó detrás de una hemorragia. Solo en febrero de 2015 salieron 7.600 millones de euros de los bancos griegos. En el primer semestre del año se fueron más de 30.000 millones. Los depositantes hicieron lo racional: sacar el dinero antes de que alguien decidiera por ellos. El control de capitales no frenó la desconfianza. Llegó cuando la desconfianza ya había vaciado media caja. Conviene ser exactos, porque este caso se exagera mucho. Ningún depositante griego perdió el principal por el límite de 60 euros. Perdió el acceso, no el saldo. Fue una restricción de liquidez, no una confiscación. Y esa diferencia es toda la ficha. 4 años de restricción, eso sí, en un país del euro. El segundo expediente funciona justo al revés. Allí no tocaron ni un solo depósito. Anularon el 86% del efectivo del país en una noche. 8 de noviembre de 2016, 8:15 de la tarde en Nueva Delhi. Narendra Modi aparece en televisión sin aviso previo. Anuncia que a medianoche, en menos de 4 horas, los billetes de 500 y 1.000 rupias dejan de ser moneda de curso legal. No hubo filtración previa, ni debate parlamentario. 1.300 millones de personas se enteraron a la vez de que el dinero que llevaban encima caducaba esa misma noche. Esos 2 billetes representaban el 86% del valor de todo el efectivo en circulación. Hay que decirlo con precisión, no era el 86% del dinero del país. Los depósitos bancarios no se tocaron en ningún momento. Tampoco era el 86% de los billetes contados de uno en uno. Era el valor. En una economía donde casi todo se pagaba en efectivo, el país se quedó sin medio de pago. La operación se vendió como un golpe al dinero negro. El propio Banco de la Reserva de la India publicó el resultado en su informe anual. Se anularon 15,41 billones de rupias en billetes.
Regresaron al sistema 15,31 billones. Volvió el 99,3% de todo lo anulado. Prácticamente nada se quedó fuera. Si el dinero negro estaba en algún sitio, no estaba en esos billetes, o encontró la manera de entrar por ventanilla. Hubo 52 días de ventanilla para cambiar o depositar los billetes hasta el 30 de diciembre y colas de horas frente a los bancos indios. Se publicaron recuentos periodísticos de personas que murieron esperando. No existe una cifra oficial consolidada y por eso no la damos como dato. Ahora compara la duración de los 5 cierres y aparece algo raro. El más corto de todos no fue el más suave, fueron 3 días, y es el tercer expediente. 22 de enero de 1991, Moscú. El primer ministro, Valentín Pavlov, impulsa una reforma monetaria, firmada por decreto del presidente de la Unión Soviética. Los billetes de 50 y 100 rublos de la serie de 1961 dejan de tener valor esa misma noche. El anuncio llega por la televisión estatal con los bancos ya cerrados. Los ciudadanos disponen de 3 días hábiles para canjearlos: el 23, el 24 y el 25 de enero. 3 días hábiles, y además, con tope. El canje libre estaba limitado a 1,000 rublos por persona, aproximadamente un salario mensual medio de la época. Por encima de esa cantidad, había que justificar el origen del dinero ante una comisión. A eso se sumó un límite de retiro de 500 rublos al mes en las cuentas de ahorro. El ahorro de toda una vida quedó encerrado detrás de una ventanilla, un formulario y un funcionario. 11 meses después, la Unión Soviética dejó de existir. La reforma no salvó la moneda, aceleró exactamente la desconfianza que decía combatir. Pero antes de pasar al cuarto expediente, vuelve un momento a la ficha y fíjate en un dato que hasta ahora parecía decorativo. El decreto se firmó el 22 de enero y se anunció esa misma noche, por televisión, con las sucursales ya cerradas. Guarda ese detalle. Es lo único que estos 5 países tienen en común. Pon las 5 fechas en fila y aparece el hallazgo que ordena todo el expediente. Noche del martes 22 de enero en Moscú. Sábado 1 de diciembre en Buenos Aires. 10 de la noche del 26 de marzo en Nicosia. Domingo 28 de junio en Atenas. Y 8:15 de la tarde en Nueva Delhi, con entrada en vigor a medianoche. Ninguno de los 5 se anunció un martes por la mañana con las sucursales abiertas. No es una casualidad de agenda, es la parte operativa del mecanismo. Un corte solo funciona si el saldo queda congelado antes de que nadie pueda moverlo. La sorpresa no es un efecto secundario del decreto, es el requisito técnico para que el decreto sirva de algo. El cuarto expediente es el que le puso nombre a todo esto. Buenos Aires, sábado 1 de diciembre de 2001. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, con Fernando de la Rúa en la presidencia, firma el decreto 1570. En la calle se le llamó corralito, porque el dinero podía moverse dentro del sistema, pero no salir de él. La imagen de aquel verano austral fueron las persianas metálicas bajadas y las manos golpeando el cristal. El número exacto está en el artículo 2 del decreto. 250 pesos o $250 por semana, por titular y en cada entidad financiera. Ese era todo el efectivo al que podías acceder. Los pagos con tarjeta seguían permitidos y las transferencias dentro del sistema también. Lo que se prohibió fue sacar los billetes. En un país donde media economía se movía en efectivo, eso equivalía a cerrar la puerta con la gente fuera. Merece la pena escuchar cómo suena una frontera escrita en lenguaje administrativo. El decreto no dice congelar, ni confiscar, ni bloquear. Dice, prohíbense los retiros en efectivo que superen los 250 pesos por semana. Toda la operación cabe en un verbo impersonal y en una cifra. Ese es el idioma en el que se cruzan estas fronteras. Nunca con un adjetivo, siempre con un artículo, un número y una fecha de entrada en vigor. El sistema venía sangrando desde mucho antes del decreto. En diciembre de 2000, los bancos argentinos tenían alrededor de $85.000 millones en depósitos.
Cuando se firmó el corralito, un año más tarde, quedaban unos 67.000 millones. 18.000 millones ya habían salido por la puerta principal. El decreto no llegó para proteger el ahorro de los argentinos. Llegó para cerrarle la puerta a los que todavía no habían salido. La pérdida patrimonial de verdad llegó 2 meses más tarde y con otro gobierno, febrero de 2002. Eduardo Duhalde en la presidencia y Jorge Remeslenikov en economía. El decreto 214 convirtió a pesos todo lo que estaba denominado en dólares. Los depósitos se pasaron a $1.40 por dólar, las deudas con los bancos a $1 por dólar. La asimetría trasladó el quebranto del deudor al ahorrista, con firma y fecha. Son 2 medidas, 2 fechas y 2 gobiernos distintos, y mezclarlos es el error más común. El corralito inmovilizó el dinero, pero el saldo seguía nominalmente en la cuenta. La pesificación asimétrica fue la que se llevó el valor real. Caballo firmó la primera y no firmó la segunda. El quinto expediente no es el más reciente de los 5, pero sí el más importante, porque no es historia antigua, es el manual que sigue vigente hoy en Europa. Nicosia, 26 de marzo de 2013, 10 de la noche. A esa hora exacta se congelaron los saldos de las cuentas del Bank of Cyprus. Lo que estuviera dentro en ese instante quedó dentro, sin apelación. Chipre era un centro financiero pequeño, con depósitos que multiplicaban varias veces el tamaño de su economía. Cuando el sistema quebró, no existía dinero público suficiente para taparlo. Se decidió que la factura la pagaran los depositantes grandes. El 30 de julio de 2013, el Banco Central de Chipre fijó la conversión definitiva. El 47,5% del importe elegible se transformó en acciones clase A del banco, de €1 de valor nominal. Solo afectó al excedente por encima de 100.000 euros, y solo en Bank of Cyprus. No fue un impuesto ni una multa, fue un cambio de naturaleza. Dejabas de ser acreedor y amanecías siendo accionista. 2 bancos chipriotas, 2 destinos distintos, y conviene no confundirlos. Bank of Cyprus sobrevivió convirtiendo en acciones el dinero de sus grandes depositantes. Laiki, el segundo del país, no se rescató, se liquidó, y sus depósitos grandes quedaron atrapados en la parte mala del banco. Además, Chipre vivió 2 años completos con control de capitales, hasta abril de 2015. Un país del euro, con euros que no podían cruzar su propia frontera. El dato más incómodo del expediente chipriota no es ese porcentaje, es lo que se intentó antes. El 16 de marzo de 2013 se anunció un rescate que gravaba también los depósitos garantizados, 6,75% por debajo de 100.000 euros, los ahorros protegidos por ley europea. El Parlamento chipriota lo tumbó el 19 de marzo, 36 votos en contra, 0 a favor, 19 abstenciones. Nunca se aplicó. Nunca se aplicó, pero llegó a estar firmado sobre el papel. Y ahí está la respuesta a la pregunta con la que abrimos este expediente. ¿Por qué la hora importa más que el porcentaje? Las 10 de la noche del 26 de marzo de 2013. Si aquello se hubiera anunciado con las sucursales abiertas, no habría quedado nada que convertir en acciones. Por eso el corte se firma cuando nadie puede moverse. Un depósito garantizado solo está garantizado mientras quede tiempo para sacarlo. De Chipre salió el manual que hoy rige en toda la Unión Europea. Antes de que entre un solo euro público, accionistas y acreedores deben absorber al menos el 8% del pasivo total del banco. Chipre no fue la excepción, fue el ensayo del procedimiento. Veredicto forense sobre el 47,5% de Chipre y sobre los 5 expedientes. No fue un hecho aislado ni una excepción histórica, fue la letra pequeña ejecutándose exactamente como estaba escrita. Un saldo se vende como propiedad y funciona como una promesa revocable por decreto. La cifra no está inflada, está podrida en origen, y lo estaba antes de que quebrara ningún banco. Dictamen: podrido. El dato que te puedes quedar es una definición, no un producto. Se llama riesgo de contraparte. Cuando dejas dinero en una entidad, tu saldo vale lo que valga esa entidad.
La garantía europea son 100.000 euros por titular y por entidad, no por cuenta. 10 cuentas abiertas en el mismo banco siguen siendo 100.000 euros cubiertos. 2 entidades distintas, no. Toda la diferencia vive en esas 2 palabras, por entidad. Tu saldo no es un objeto, es una promesa con condiciones. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre el 1% que se lleva el 31% de tu jubilación. Y si te gustan los datos, busca Grift Wrapped. Suscríbete para la próxima autopsia.